¿Se puede traducir un filme sin adulterar su esencia? As far back as I can remember, I always wanted to be a Director. Porque cambiar el idioma de una película no es solo cambiar el lenguaje de los personajes, sino que es adulterar la obra en sí. Porque los diálogos no es... El diálogo es sonido, más allá de las palabras. Entonces, ¿qué pierdo sonoramente cuando adultero un filme así, no? Este, Cuando adulteras esa parte tan esencial de la obra, eh, puede dañarla. Puede dañarla. Recuerdo una cosa muy loca, que yo vi Breaking Bad en su idioma original y mis suegros la estaban viendo en español. Yo nunca me había prestado atención. Cuando llego a la casa de mi novia, veo que están viendo Breaking Bad, pero algo enseguida me llamó la atención. Fue escucharle la voz tanto a Walter como a Walter Jr. Voces que no solo no se parecen sonoramente, que no es obligatorio, ¿no? Ojo, sino que perdía toda la caracterización de una manera atroz. Porque tenías a Walter White, un tipo que sí, al principio empieza como alguien que es lo que llaman un pelele, una persona débil, que le da un poco de miedo decir sus emociones, pero que siempre tenía una voz firme, su tono de voz y su manera autoritaria de comunicarse, lo hacía una caracterización bastante potente. Y Walter Jr., por un personaje que tiene un problema de deficiencia corporal, tiene una manera muy específica de hablar que en algunas escenas dramáticas jugó papel clave. Entonces, al llevarlo al español latinoamericano, no lo escuchaba en español de España, eh, perdía, o sea, incluso se percibía de una manera distinta, al punto donde mi cuñado pensó que el personaje era afeminado. Era un personaje afeminado que él dice, no, claro, no lo notas, mira cómo se expresa. Y de eso en la traducción, en el doblaje original, no hay nada, no existe. No existe esos vestigios de que el personaje fuera homosexual. Entonces, fíjense cómo esa obra puede verse alterada a unos niveles que pueden dañarlo. Después me enteré que en Latinoamérica fue un poco difícil que esa serie tuviese los rankings de popularidad. Porque la gente simplemente no, mucha gente no quiso. Y después retomaron cuando escucharon el audio original. Ojo, tampoco todo el tiempo eso pasa malo, porque me acuerdo la traducción de Shrek, el doblaje de Shrek, que también fue alterado, pero durísimo, durísimo, ya que el famoso caso del burro, interpretado por Eddie Murphy con acento afrodescendiente de New York, un burro de stand-up, pero pasa al doblaje de Eugenio Derbez, que es sumamente mexicano, y el público latino lo aceptó con los brazos abiertos. No hubo queja alguna. De hecho, cuando muchos vimos Shrek en inglés y no fue el mismo efecto. No fue el mismo efecto. Y es porque también la primera impresión cuenta mucho. Ver un filme doblado indica que cuando la veas en su idioma original, puede que te guste o le llevas bien, pero sientes que estás viendo otro filme, o sea, de cierta manera. Por eso es que el público latino le cuesta ver muchísimo películas de Disney o de Pixar en inglés. Incluso pasó el caso de Toy Story 3 cuando el personaje de Woody, la voz de Woody en español fue cambiada y muchos alegaron que no era lo mismo. Decía, no sé, siento que algo se perdió. Porque sonoramente, ya nosotros auditivamente creo que ya nos amoldamos a cómo un personaje o... Sí, un personaje habla, cómo suena. No solo cómo se ve, sino cómo suena. Entonces, cambiar estas cosas no es algo que es para tomarse a la ligera. Traducir una obra puede cambiar incluso el contexto de donde ocurre la película, porque no es lo mismo ver un filme de Guy Ritchie con esos británicos de acento tan marcado, algunos escoceses, algunos irlandeses, sobre todo el escocés, que es súper complicado de entender,
y llevarlo a una traducción en la que todo eso se pierde. O hacer una película en Venezuela con los distintos acentos que podemos tener los venezolanos. No es lo mismo la persona que vive en Petare, la persona que vive en en el oriente del país, ni el zuliano, que son acentos sumamente dispares. Y de repente tengas personajes así. Ponte que yo quiero hacer una Reservoir Dogs, pero con venezolanos de varios estados. Y lo llevo al inglés, o al japonés, al alemán. ¿Y cómo replicas eso? Puedes hacer lo que se hace en la literatura, que es tratar de llevarlo al contexto del país a donde se va a lanzar, y de repente haces la película en versión norteamericana de mi película y pones a alguien de Texas con alguien de Nueva York, con alguien con acento de California. Entonces de repente puedes como arreglarlo. Pero entonces se pierde todo el contexto sociopolítico, de todo el contexto geográfico, o el idiosincrático, por decirlo así, de lo que se quería mostrar el autor. Entonces, el autor queda como... Sí, o sea, siento que es como un irrespeto incluso al autor, a menos que este tenga el control. Kubrick parece que trataba de que sus filmes en español sonaran exactamente como suenan en inglés. Algunas películas dobladas incluso no respetan el tema del Foley. Eh, el Foley son los efectos de sonidos que suenan en la película. Y, o el exceso de música para quitar, para moldarlo al público, puede afectar también muchísimo, como pasó en Castillo en el Cielo, de Miyazaki. Película que si la ven en japonés, se siente totalmente distinta a la versión estadounidense, porque la versión estadounidense está repleta de música. En cambio, la de Miyazaki tiene mucho, mucho, mucho sonido ambiental, y las voces juegan un papel clave. De la misma manera que algunos nombres pueden jugar un papel clave. Porque el castillo, si mal no recuerdo, o era un personaje, mal no recuerdo, se llamaba Laputa. Que dicho capaz en otro idioma no pasa nada, pero aquí en Latinoamérica la puta tiene una connotación distinta. Entonces, sí, la traducción puede alterar una obra de manera bastante, bastante, bastante drástica. Y con esto no quiero decir que el trabajo de doblaje sea un trabajo sobrevalorado o que debería ser eliminado. No, porque de hecho eso es un trabajo sumamente difícil. Quien dobla tiene que entender la obra con casi el nivel del autor, porque si no sería una reinterpretación. Y recrear lo que quiso el autor, lo que diseñó el autor para su lenguaje nativo, puede ser, puede ser complicado. Es posible, porque si no, no hubiesen tantas traducciones de libros de literaturas que funcionan. Basta conocer las obras traducidas de Edgar Allan Poe por Julio Cortázar, que son lo mejor que pueden leer del autor inglés en español. Como son algunos doblajes de algunas películas, como El Caballero de la Noche, en la que no recuerdo el nombre del actor que interpreta al Joker en español, pero logró captar la esencia de la interpretación de Heath Ledger. Y puedes verla en español y en inglés, y siempre recomiendo verla en su idioma original, pero no vas a tener una experiencia tan distinta. ¿Cuántos latinos no habremos visto películas que durante años que en español, que luego no nos gustan en inglés? Eso es algo que queda en la memoria. Y puede que esto sea el simple caso del cine, pero ¿cómo traduces una obra de Beethoven? Por ejemplo, una obra de Mozart. ¿Cómo traduces un cuadro de Francis Bacon? O sea, el cine, sí, yo creo que puede ser doblado. Debería tomarse un poco más en serio eso, porque una película es una composición integral. Y ese proceso es delicado, tanto que puede verse mejorado o dañado con algunas películas. Pero el cine puro, y cuando hablo de cine puro hablo de ese que no escatima en recursos plenamente audiovisuales, es un cine que es intocable.
por lo que creo que debería verse tal como lo oyeron en sus corazones los autores de esas películas. Gracias por escuchar. Mi nombre es Endry Brito. Si me das un like me ayudaría muchísimo a seguir aportando aquí en este canal y para encontrar una comunidad de personas que se apasionen tanto como yo por el séptimo arte.